Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Y permítanme compartir mi pantalla una vez más. ¿Ya la pueden ver, hermanos, en mi pantalla? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a entrar ahora a una descripción de los sacrificios. Vamos a empezar por los sacrificios de aroma agradable y damos inicio con el primero, que es el holocausto. Y el holocausto es uno de los sacrificios que se presentaban a Dios por iniciativa de los fieles, y lo encontramos en el capítulo 1 del Levítico. Este nombre, holocausto, proviene del griego holocautoma, ¿sí? Y su nombre indica cuáles son las características distintivas de este sacrificio. Es enteramente holos, quemado, caumatizó, de cáustico, que quema, y por lo tanto es atribuido íntegramente a Dios. Este término también comienza además, fonéticamente se parece a la palabra hebrea olá, ¿verdad? Que es un derivado de la raíz alá, que significa subir, y en efecto también esta es la característica de este sacrificio, que su aroma subía desde el altar. Y esta forma de sacrificio, hermanos, es de lejos la más frecuente citada por el escritor sacerdotal. Y por otra parte, en el Antiguo Testamento en general, es el sacrificio del que más se habla, ¿verdad? El holocausto. Bueno, pues el holocausto, hermanos, básicamente es una ofrenda que todo era ofrecido, no había ninguna parte residual, nada sobraba, todo se quemaba en el altar, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Dios. El segundo, la segunda ofrenda, ¿verdad? Que está en el apartado de sacrificios de aroma agradable, es la ofrenda vegetal, mis hermanos. La segunda variedad de sacrificio que aquí vemos, ¿verdad? Y la función que se le atribuye tradicionalmente es expresar el homenaje del sujeto a su rey, del vasallo a su soberano. Y la importancia atribuida por el escritor sacerdotal a la ofrenda vegetal, pues impide considerarla como un simple apéndice al sacrificio cruento. Es decir,
dentro de todo el sistema sacrificial, ¿verdad? En donde pues abundan las víctimas, abunda la sangre, esta es una ofrenda completamente distinta. No hay víctimas, no hay derramamiento de sangre, pero no significa que esta ofrenda sea de menor relevancia, sino que a la manera en la cual en la antigüedad un vasallo le ofrecía una ofrenda a su monarca, ¿verdad? Pues el fiel llevaba una porción, hermanos, para ofrecerla delante de Dios. La segunda ofrenda. La tercera, hermanos, dentro de la primera clasificación de sacrificios de aroma agradable, está el sacrificio de comunión. Es el tercero de los sacrificios de aroma agradable para el Señor. Y es el sacrificio de comunión designado con un nombre compuesto, Seba Shelamim. La primera parte de este nombre, hermanos, Seba, indica la característica de este sacrificio. Es una comida, hermanos. Es una comida. En efecto, hermanos, sacrificar es inmolar una víctima y prepararla con vistas a una comida, la cual desde la mentalidad israelita está destinada principalmente a Dios. La segunda parte del nombre, Shelamim, está utilizada, ¿verdad? A propósito de los sacrificios de comunión de interés nacional ofrecidos por todo Israel. Bueno, ¿a qué me refiero, hermanos? Que cada vez que un israelita ofrece un Seba Shelamim, literalmente es todo Israel el que está implicado, hermanos. Todo Israel es el que está ofreciendo un sacrificio a través de ese creyente, a través de ese fiel. Cada sacrificio de comunión individual representa a la comunidad, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, perdón, antes de pasar, en la columna de la derecha, o en la descripción de la derecha, en los sacrificios de comunión, podemos ver que hay otra subdivisión que corresponden todos a sacrificios de comunión. Sacrificios de consagración de los sacerdotes, sacrificio de conclusión del voto del Nazir, sacrificio de alabanza, sacrificio de dedicación, y hasta el sacrificio espontáneo, hermanos. Como pueden ver, hermanos, la vida del israelita estaba de alguna manera relacionada, ¿verdad?, en sus momentos más importantes a ofrecer sacrificios, hermanos. ¿Sí? Es más, el sacrificio espontáneo significa, ¿verdad?, que el israelita podía ofrecer un sacrificio en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento lo podía hacer. Y tenemos la subdivisión de los sacrificios de absolución. Recordemos que estos no eran los que dependían de la voluntad del israelita, estos eran como consecuencia del pecado, ¿verdad? Y tenemos estos dos, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de
de reparación. Vamos primero a revisar el sacrificio por el pecado, cuya descripción la vamos a encontrar en Levítico capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 13. Se trata de un sacrificio por el pecado, hermanos, y este sacrificio es ofrecido con vistas a obtener la absolución del pecado. También es exigido igualmente para la reintegración de aquel que se ha vuelto impuro, y también en los principales momentos del año. Perdón, hermanos, refiriéndonos al sacrificio por el pecado, en otras palabras, se trata de aquellos pecados que consistían en la transgresión de un mandamiento negativo, por ejemplo, de una prohibición, pero también cuando las transgresiones tenían que ver con haberlas cometido de forma accidental. Por ejemplo, sucedió algo inadvertidamente, inconscientemente cometió pecado, hermanos. Bueno, había que ofrecer también en esos casos un sacrificio por el pecado, ¿sí? Incluso, hermanos, cuando había contacto con lo impuro, o cuando se pronunciaba un juramento de manera irreflexiva, pues también, hermanos, había que ofrecer un sacrificio por el pecado, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sacrificio de reparación, que lo encontramos en Levítico 5, del verso 14 hasta el verso 26. Y bueno, este sacrificio, hermanos, era exigido en caso de apropiación inadvertida de cosas santas que pertenezcan a Dios, y en caso de estafa o robo en detrimento de otro israelita. Este sacrificio se exigía también en el caso de relaciones sexuales con una esclava que pertenecía a otro hombre, según Levítico 19, versos 20 al 22, o cuando un naziriato había sido interrumpido accidentalmente por haber tenido contacto con un muerto, según Números capítulo 6, verso 12, y también para reintegrar a un leproso después de su curación, según Levítico 14, 12 al 18 y versos 24 al 29. ¿Sí? Así que, hermanos, pues podemos ver que el código sacerdotal, pues, conoce una variedad de sacrificios, hermanos, repartidos en dos grupos, ¿sí? Sacrificios de aroma agradable y sacrificios de absolución, hermanos. No sé si hay alguna pregunta hasta dónde vamos, hermanos, algún comentario. Bueno, Permiso, pastor. sí, mi hermano, adelante. Lo que por ahí me parece interesante en los sacrificios de absoluciones, que como que hay eh, dos niveles, ¿no es cierto?, de pecados, de pecados no, sino
de formas de pecar, sino una forma hacerlo sin intención y la otra con intención, vendría a ser las dos diferencias en los sacrificios de absolución. Perdón, hermano Mario, no escuché muy bien la última parte. Si me la pudiera repetir, por favor. Sí, como que diferencia los pecados intencionales y los no intencionales en los dos diferentes sacrificios de absolución. ¿Vendría a ser esa la forma de diferenciarlos? Sí, pero finalmente el hecho de que, por ejemplo, hubiese pecado no intencional, no eximía al creyente de tener que ofrecer un sacrificio. Eso es lo que podemos encontrar en el tema de Levítico. O sea, finalmente, aunque fuesen pecados involuntarios o pecados accidentales, bueno, pues verdaderamente ellos tenían que ofrecer un sacrificio delante de Dios. Sí, pero es buena la observación, mi hermano Mario. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a continuar. Como podrán ver, hermanos, la vida de los israelitas realmente estaba guiada, ¿verdad? Por, bueno, no sé si guiada, pero profundamente relacionada con el tema de los sacrificios. A la luz de todo esto, no podemos entender, ¿verdad? La religión de Israel o la historia de Israel sin la importancia que los sacrificios tenían en su, en su contexto, en su realidad. Este, por eso, hermanos, el Levítico es el libro, o era el libro más importante, puesto que era el libro que regulaba la forma en la que los israelitas podían cumplir sus obligaciones con Dios. ¿Sí? Y bueno, hermanos, bueno, haciendo como una cápsula también que pueda servir como una orientación, eh, podrán ustedes observar que en toda la presentación yo me estoy refiriendo como israelitas y no estoy hablando de judíos, puesto que para muchos pudieran pensar que los judíos, y hablar de judíos y de israelitas es sinónimo, hermanos, pero en realidad no lo es así, hermanos. Realmente los israelitas del Antiguo Testamento, esa es la forma correcta de referirse a ellos, y los judíos es una forma de catalogar también a los descendientes de los antiguos israelitas. Recordemos que los antiguos israelitas, desde la tradición bíblica, se refiere a los descendientes de Abraham, eh, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, propiamente, a los descendientes de las 12 tribus de Israel. Esos son los israelitas del Antiguo Testamento. Pero cuando ya hablamos en el Nuevo Testamento de los judíos, estamos hablando del pueblo que regresó del exilio babilónico y que correspondían en su mayoría a los descendientes de la tribu de Judá, hermanos. Aunque gente de la tribu de Leví, de la tribu de Benjamín, pero en realidad estaban asociados a los habitantes de Judea, ¿verdad? De allí que en el Nuevo Testamento se habla de judíos, ¿no? Así que bueno, el término correcto para referirnos en el Antiguo Testamento es hablar de israelitas,
aunque en el Nuevo Testamento ya se habla más de judíos, ¿verdad? A lo mejor esto no tiene mucha relación con la clase, pero lo menciono igual como una aportación extra también. Bueno, pues el lugar, hermanos, del sacrificio en la vida de Israel era muy importante. No habría forma de comprender la historia de Israel en el Antiguo Testamento sin los sacrificios. Y bueno, hermanos, iniciaba la clase mencionando que realmente en todo el Antiguo Testamento, con excepción de muy pocos libros, que no mencionan el sistema de sacrificios. Por ejemplo, Ruth no habla de sacrificios, Esther no habla de sacrificios, pocos libros no lo hacen, pero la gran mayoría habla de los sacrificios. Pero no necesariamente lo hacen como lo hace Levítico, ¿verdad? Levítico es un libro ritual, es un texto ritual, ¿sí? Que describe desde el punto de vista de la ceremonia, ¿sí? Pero vamos a ver otros ejemplos, hermanos, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos y el primero que les voy a pedir es que me ayuden a buscar el primer libro de Samuel, si son tan amables, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y del verso 7 al verso 14, quisiera pedirle a alguno de ustedes, mis hermanos, que me ayuden leyendo esta porción. Primer libro de Samuel 7, del verso 7 al verso 14. Y vamos a revisar este texto, hermanos. Permiso. Primera de Samuel 7, del 7 al 14. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, subieron los tiranos de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído los israelitas, temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel: no dejes de invocar a Jehová nuestro Dios para que Él nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Jehová. Invocó a Jehová en favor de Israel y Yahvé le escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos presentaron batalla a Israel, pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Bet-car. Tomó entonces Samuel una piedra y le hirió entre Mizpá y Yesená y le dio el nombre de Eben-ezer a Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha socorrido Jehová. Los filisteos fueron humillados, no volvieron más sobre el territorio de Israel, y la mano de Yahvé pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades de los filisteos habían tomado a los israelitas, que los filisteos habían tomado a los israelitas, fueron devueltas a Israel desde Ecrón hasta Gat,
liberando Israel su territorio del dominio de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, pues aquí vemos un relato, hermanos, que nos habla de un sacrificio en especial, que nos habla del holocausto, ¿verdad? Pero la narrativa es completamente distinta a la que vemos en Levítico. El Levítico es algo muy técnico, ¿verdad? Algo muy preciso, pero aquí vemos ya un episodio de la vida de Israel, ¿verdad? En la cual nos permite entender la importancia que tenían los sacrificios. Ellos estaban por entrar a la guerra. El texto bíblico dice literalmente que tenían miedo de los filisteos, pero le pidieron a Samuel que intercediera ante Dios para que Dios les salvara de los filisteos. ¿Cuál fue la intercesión, hermanos? ¿Cómo intercedió Samuel? Pues ofreció un corderito en holocausto al Señor, hermanos. ¿Sí? Ofreció el holocausto, dice el texto bíblico. Bueno, ustedes y yo sabemos que el holocausto se refiere a una ofrenda completamente, ¿verdad? Todo el corderito se ofreció, no hubo residuos, todo fue quemado, ¿verdad? Literalmente. Y, y bueno, dice el texto bíblico que hubo una respuesta inmediata de parte de Dios, hermanos. Es decir, mientras estaba Samuel ofreciendo el holocausto, los filisteos atacaron, ¿sí? Pero Dios respondió, ¿verdad? De tal manera que los israelitas entendieron que esta respuesta de Dios fue una respuesta que vino como consecuencia del holocausto que Samuel ofreció delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Samuel levanta un monumento, una estela, ¿verdad? Donde dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer. Así que, ¿qué podemos decir del holocausto, hermanos? Que en este caso fue una ofrenda que tuvo como función atraer a Dios para que Dios viniera junto al oferente y lo defendiera. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro relato, hermanos. Y este relato también es en el primer libro de Samuel, pero ahora va a ser en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y del capítulo 1 hasta el verso 5 o hasta el verso 7 del capítulo 1 del verso 1 al verso 7. Por favor, alguien que lo pueda leer, por favor, hermanos. Primer libro de Samuel 1, del 1 al 7. Permiso. Samuel, primera Samuel del 1 al 7. Sí, mi hermano Mario. En Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Tou y Suf. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Estas tenían hijos, esta tenía hijos, pero no hacía Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofni y Fines, hijos de Eli. Al llegar
El día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Muchas gracias, hermano Mario. ¿Podrías, por favor, leer nuevamente el verso 3? Nada más para corroborar algo. El verso 3, por favor. Sí, cómo no. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jofní y Finés, hijos de Eli. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí vemos otra escena que a mí en lo particular me gusta mucho porque nos permite como introducirnos a lo que era la devoción israelita más antigua, ya estando en la tierra de Canaán, hermanos. Y sirve como ejemplo de mencionar no solamente respecto al tema que hoy estamos viendo de los sacrificios, sino también de lo que vimos las clases anteriores con el tema de los santuarios, ¿no? Para empezar, aquí vemos que ellos van a la casa de Dios, pero la casa de Dios, en este caso, se encontraba en un lugar llamado Silo, o Silo, ¿verdad? No nos está hablando de Jerusalén, porque en ese entonces la ciudad de Jerusalén era incluso una ciudad de extranjeros. El santuario se encontraba en Silo y literalmente, ¿verdad? Dice el texto bíblico que era la casa de Dios. La versión Dios habla hoy, dice del verso 7, iban al templo del Señor, ¿sí? A la casa de Dios. Pero también, hermanos, ya hablando del tema de los sacrificios, nos da una ilustración, ¿verdad? De lo que era el sacrificio. Este hombre era un hombre muy religioso, el Cana. Tenía dos mujeres, una Penina, tenía hijos e hijas, otra Ana. En ese momento no tenía ningún hijo, ella a la postre sería la madre de Samuel y Dios le concedería después otros hijos, pero al inicio del relato era una mujer estéril, ¿sí? ¿Y, y qué era lo que ofrecía el Cana, hermanos? Dice el verso 4 que ofrecía el sacrificio, ¿sí? Ofrecía un sacrificio delante de Dios. Y ya vimos, hermanos, que el sacrificio realmente tenía la connotación de una comida, porque a diferencia del holocausto, en el sacrificio, una parte se ofrecía a Dios, otra parte correspondía a los sacerdotes y otra parte era para que el oferente la pudiera disfrutar como una comida junto con las personas que le acompañaban. Debió de haber sido un sacrificio muy abundante el que cada año ofrecía el Cana, porque alcanzaba para, dice el texto bíblico, para todos sus hijos y todas sus hijas. No nos dice un número, pero nos da a entender que era un número importante, y a cada uno les daba su parte. Pero en particular, el texto resalta el amor del Cana hacia su mujer Ana, pues dice que a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, ¿sí? Bueno, la historia tiene una riqueza muy, muy interesante, pero lo que quiero resaltar es que nos permite ver cómo era en la práctica, hermanos, la vida religiosa de los israelitas, ¿verdad? Los israelitas, eso era lo que hacían, ofrecían sacrificios delante
delante del Señor, hermanos. Y me parecen interesantes estos dos versos o estos dos pasajes que leímos como un ejemplo de lo que era el lugar de los sacrificios en la vida del pueblo de Israel, hermanos. Ahora bien, eh, hablar del lugar de los sacrificios en la vida de Israel es hablar de que esto era lo que ellos hacían después de una transgresión o una impureza, hermanos. Se trata de sacrificios ofrecidos para reintegrar en la comunidad a todos aquellos que han transgredido inconscientemente o por inadvertencia una prohibición divina o que se han adueñado de un bien, ¿verdad? Esto lo dice Levítico capítulo 4 y capítulo 5, hermanos. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de factores de impureza, ¿a qué nos referimos, hermanos? Bueno, el Levítico en el capítulo 12, cuando habla de factores de impureza, habla, por ejemplo, de la mujer que acababa de dar a luz, una mujer recién parida. Habla también en el Levítico 14 del leproso que ha sido curado. En la antigüedad, hermanos, cualquier problema de la piel se le llamaba lepra, hermanos. Es decir, si te salió una mancha, si te salía alguna imperfección, algo que tú no tenías en tu piel, ellos le llamaban lepra, aunque hoy en día sabemos que no todo es lepra, ¿verdad? Pero cuando eso se curaba, pues también se tenía que ofrecer un sacrificio para volverse puro, ¿sí? Recordemos que Jesús, hermanos, a algunos enfermos, vemos en uno de los evangelios que le dice, ve y ofrece el sacrificio, preséntate en el templo a ofrecer el sacrificio. Era el de la impureza, hermanos. Otro factor de impureza, pues es la mujer, después de su menstruación, tenía que ofrecer un sacrificio. El hombre, después de una polución nocturna, tenía que ofrecer un sacrificio. El hombre o la mujer afectados por una enfermedad de transmisión sexual, después de su curación, según Levítico 15, tenían que ofrecer un sacrificio. Y finalmente, hermanos, el libro de Números, capítulo 19, también menciona que aquella persona que ha entrado en contacto con un muerto tiene que ofrecer un sacrificio. Entonces, hermanos, pueden darse cuenta ustedes que los israelitas tenían que estar ofreciendo sacrificios semanalmente, hermanos, en algunos casos diariamente, o sea, era algo que tenían que hacer constantemente. La vida de ellos era una vida en donde constantemente, regularmente, tenían que estar ofreciendo sacrificios después de una transgresión o después de una impureza. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, otro punto importante que tiene que ver con el lugar del sacrificio en la vida de Israel, se trata de los sacrificios que eran ofrecidos para purificar el país a intervalos regulares. Independientemente incluso de las consecuencias a las que exponen a sus autores, la impureza y el pecado individuales recaen también sobre el conjunto de la comunidad, en la medida en que de la misma manera que una epidemia se extienden a través del país y lo manchan, ¿sí? Y incluso, hermanos, esta mancha, esta impureza, podía penetrar en la idea de ellos hasta en el santuario, hermanos. Es decir, allí donde Dios moraba, contrariando su presencia en medio de su pueblo.
porque la presencia de Dios, recordemos, hermanos, que era absolutamente incompatible con el pecado y con la impureza, de tal modo que si no se ofreciera ningún medio para liberarse de esa impureza, Dios se vería obligado a dejar su morada, lo que tendría como consecuencia inevitable entregar el país a la muerte, hermanos. Para los israelitas, hermanos, pensar en la ausencia de Dios era pensar en algo que no debería de ocurrir jamás, hermanos. Si Dios se ausentaba, el suelo perdería su fertilidad. Los rebaños y los seres humanos perderían su fecundidad. Israel se convertiría en un vasto desierto. Y hermanos, esto es lo que estaba en juego el día del perdón, hermanos. El día de la expiación, ¿sí? Eso era lo que estaba en juego, hermanos. Era muy importante. Así que se ofrecían sacrificios, hermanos. Había una noción colectiva, hermanos. Es decir, recordarán ustedes aquella historia del Éxodo, me parece que es del Éxodo, hermanos, o corríjanme, en donde Israel va a luchar contra un pueblo muy pequeño, un pueblo que era numéricamente inferior a ellos. Y los israelitas estaban muy confiados porque ya habían peleado con otros pueblos más grandes y los habían derrotado. Entonces ellos pensaron que a este pueblo, por ser pequeño, lo iban a vencer fácilmente y se llevaron una escandalosa derrota. Cuando consultan a Jehová, él les dice que perdieron o que fueron derrotados porque hay un anatema, es decir, había alguien que había pecado delante de Dios. Pero ese pecado individual, en aquellos tiempos, se concebía como un pecado que afectaba a toda la comunidad. Por el pecado de uno, tendrían que pagar las consecuencias todos. Ese pensamiento posteriormente evolucionó, porque más adelante uno de los profetas más importantes va a decir, el alma que pecare, esa morirá. Cada quien va a dar cuentas de su pecado, pero en un inicio, hermanos, la noción era que el pecado de una persona afectaba a todo el pueblo. Por eso no podía haber un leproso en el campamento, porque entendían que eso contaminaba a todo el pueblo. ¿Sí, hermanos? Entonces, para ello era necesario que hubiera sacrificios de purificación a intervalos regulares. El más importante es el del día de la expiación, hermanos. Ese sacrificio representaba un año más de la gracia de Dios, un año más del perdón de nuestro Dios, un año más muchas gracias, hermano Mario, un año más de fertilidad en los campos, de fecundidad en los animales, etcétera. Un año más de bendición. Es Josué capítulo 7, menciona nuestro hermano Mario. Y la tercera connotación, ¿verdad?, que nos permite entender el lugar del sacrificio en la vida de Israel, tiene que ver ya con el culto regular, hermanos. Estos sacrificios son ofrecidos como respuesta a la presencia del huésped divino, ¿sí? Tal es la función del culto regular, hermanos. La ofrenda de sacrificios que nos ofrecen Números 28 y 29 es un calendario, ¿verdad? Es un calendario en el sentido de que se refiere a todo el año. Diariamente, mañana y tarde, Israel ofrecía a su Dios un cordero en holocausto, acompañado de una ofrenda vegetal, de una libación, mientras que el sumo sacerdote le ofrecía en nombre de los sacerdotes una variedad de pan especialmente reservado para ese uso, hermanos.
según Levítico capítulo 6. Y estos eran sacrificios que se ofrecían en el horario de las comidas. De alguna manera, hermanos, simbólica, estos sacrificios en el horario de las comidas representaban una suerte de alimento que Israel ofrecía a su huésped divino, y era la forma en la que expresaban su homenaje y también su sumisión. Resulta que los días sábado, los Shabbats, se ofrecía una cantidad doble con relación a la cantidad habitual. Hay una simbología, hermanos, de los sacrificios con la comida, hermanos. Habla del aroma agradable y finalmente, hermanos, en la mesa del Señor lo que vemos es el hecho de la comunión, ¿verdad?, en los alimentos del Hijo de Dios con el ser humano, ¿sí? Pero tiene ese antecedente, ¿no?, desde los sacrificios del Antiguo Testamento. Al comienzo de cada mes se le ofrece a Dios, además de un holocausto de 2 becerros, se le ofrecía un carnero, 7 corderos, las ofrendas vegetales y las libaciones correspondientes. En la ofrenda por el pecado se ofreció un macho cabrío, hermanos, y eran los sacrificios también que se ofrecían en cada una de las 3 grandes fiestas. Recordemos también que el calendario religioso de Israel, hermanos, pues también es un calendario que contempla 3 grandes fiestas, ¿sí? La fiesta de los ácimos, que al comienzo y al final de la siega de los cereales, y también, hermanos, en las fiestas que conocemos como las fiestas de las cabañas, también. Así que había un culto regular, hermanos, y este culto regular se constituyó en la columna vertebral que sostenía la relación de Israel con Dios, hermanos. Ellos sentían que este culto regular les aseguraba la bendición del Dios creador. Y fíjense que para finalizar, hermanos, la importancia de este culto se resume en el discurso que el cronista pone en labios del rey Ezequías, en el momento que el rey Ezequías decide restaurar el culto divino. El rey Ezequías dijo lo siguiente: purificaos y purificad el templo del Señor, Dios de nuestros antepasados. Eliminad de él toda impureza. Nuestros antepasados pecaron y su conducta no agradó al Señor, nuestro Dios. Lo han abandonado, se han alejado de la morada del Señor y le han vuelto la espalda. Han tapiado las puertas del pórtico, apagado las lámparas y suprimido el incienso y los holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por eso se ha desencadenado la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, haciéndolos objeto de espanto, de estupor y de burla, como podéis ver con vuestros propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a punta de espada y nuestros hijos, hijas y mujeres fueron llevados al destierro. Es decir, que en este discurso del rey Ezequías, la comprensión es que las desgracias que sobrevinieron a Israel tenían que ver con el hecho de que Israel había dejado de lado el culto regular a Dios. Esa era por lo menos la visión en ese tiempo. Que la interrupción del culto regular tuvo como consecuencia la desolación de Judá, pero que en el momento que ellos restablecieran el culto, eso significaría la restauración.
Así que por eso vemos, hermanos, que el cronista le da mucha importancia al templo y, y que el cronista menciona que la construcción del templo en la época de Salomón fue una edad de oro, hermanos, ¿sí? Literalmente, hermanos, para el judío, perdón, para el israelita, hermanos, este culto era equivalente a la bendición y a la vida, ¿sí? Así que ya nos podemos dar cuenta la gran importancia que que el sacrificio tenía en el Antiguo Testamento en la vida de los antiguos israelitas. Ya en la siguiente clase, hermanos, les quiero compartir, vamos a continuar con el tema del sacrificio, hermanos, pero nos vamos a dar cuenta cómo en el mismo Antiguo Testamento el sacrificio empieza a tener una cierta transición. Es decir, hay un proceso de espiritualización, pero que no se da con el cristianismo inicialmente, sino que se da dentro del mismo judaísmo, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver el tema de la pureza y de la impureza. Vamos a ver la implicación que tiene la sexualidad, hermanos, en este tema de la pureza y la impureza, ¿verdad? Y cómo el sacrificio se fue espiritualizando de tal manera, ¿verdad?, que ya en el Nuevo Testamento vamos a entender que el sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto y por excelencia. Y que Dios pide de nosotros un sacrificio, pero ya no nos pide a nosotros llevar los holocaustos, literalmente como lo hacían los israelitas, con fines religiosos. Bueno, vamos a detenernos aquí y bueno, quiero dar lugar para comentarios que pudiese haber o preguntas también que ustedes pudiesen tener, hermanos. Bueno, si no hay preguntas, hermanos, o algún comentario, pues vamos a finalizar la clase, hermanos. Deseo que Dios les bendiga y nos saludamos el próximo jueves.